Buenas tardes a todos y a todas. Pues en esta sesión que teníamos para el día de hoy jueves, vamos a empezar a ver los detalles de este detector de objetos que se ha vuelto muy popular por la efectividad que tiene. Y pues es un gusto para mí presentar a Juan Carlos Holguín. Pues Juan Carlos Holguín es doctorante del doctorado en sistemas robóticos y mecatrónicos del Politécnico. Y pues como background de Juan Carlos, él es maestro en ingeniería con especialidad en control por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues actualmente ya está en su último semestre del doctorado. Pues Juan Carlos ha publicado diversos artículos, tanto en temas de control como en temas de visión computacional. Y pues parte de su trabajo ha sido precisamente estos detectores de objetos y entre ellos el YOLO. Entonces, pues bueno, pues sin mayor introducción, Juan Carlos, pues te dejamos aquí los micrófonos para que puedas platicarnos acerca de este detector. Sí, con mucho gusto, doctor. Buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, pues me voy a permitir compartir mi pantalla. Ya, ok, muy bien. Bueno, pues como bien lo dijo el doctor, pues mi nombre es Juan Carlos Holguín Rojas, soy alumno del doctorado en Ingeniería de Sistemas Robóticos y Mecatrónicos. Trabajo con mis asesores, pues mi director principal es el doctor Juan Irving Vázquez Gómez, pero también pues me apoya el doctor Gilberto de Jesús López Canténs y el doctor Juan Carlos Herrera Lozada. Para esta primera escuela de visión computacional y aprendizaje profundo, en la invitación que me hizo el doctor, pues decidimos platicar de la detección de objetos, analizando en particular este problema que pues estoy atacando, que es el problema de calidad en manzanas. Para eso, pues pues me di el, a la tarea de poner una pequeña presentación para tratar de explicarles un poquito el panorama de lo que es la detección de objetos, en este caso en particular la detección de enfermedades y daños en manzana. Y para este fin vamos a ver una presentación en la que la estoy distribuyendo de la siguiente manera. Voy a dar un breve planteamiento del problema que estoy atacando, del análisis de la calidad en las manzanas. Voy a mencionar cómo es que se creó esa base de datos de imágenes con la que estoy trabajando. Un poquito entender las redes neuronales convolucionales y su importancia en la clasificación de imágenes. Posteriormente entraremos a hablar de la detección de objetos. Una vez que entendamos qué es una clasificación, vamos a entrar a la detección de objetos y vamos a platicarles de las redes totalmente convolucionales y en específico de una red eh, muy utilizada y que vino a ser como que un boom en los últimos años, que es la red, el algoritmo YOLO, cómo ha evolucionado. Y finalmente vamos a hablar de los programas que se ocupan para etiquetar imágenes. Y si da oportunidad o tiempo, vamos a hacer un ejercicio práctico con esto para que ustedes ya tengan la base del conocimiento, sepan los requerimientos suficientes para poder llevar a cabo un ejercicio práctico y seguramente el día de mañana con Gerardo pues ya puedan llevar a cabo una implementación de estos algoritmos. Si hay alguna duda hasta el momento, pues me dicen con toda confianza, o si me quieren detener, pues me avisan, porque en mi pantalla pues yo no veo si alguien levanta la mano, etcétera. Solamente estoy viendo el contenido de mi presentación. ¿Sí se ve bien? Sí, todo bien. Perfecto, perfecto. Cualquier cosa ustedes me dicen, porque luego yo me sigo y y a lo mejor no me están escuchando, cualquier cosa, con toda confianza.
Bueno, pues como bien les comentaba, pues a mí me tocó trabajar este problema de las manzanas. Es un problema que, pues es un fruto que pues se da en nuestro país. De hecho, en muchas regiones del país es un fruto muy noble porque se puede sembrar en diferentes climas. Y es un fruto que se consume demasiado en nuestro país. Por ejemplo, en la planeación agrícola de Zagarpa 2017-2030 nos informan que aproximadamente el consumo nacional en 2016-17 fueron de 927,000 toneladas. Producimos en México 716,000 e importamos 212,000. Nuestro principal país de importación es Estados Unidos, pero también importamos de Chile, de Canadá, de Nueva Zelanda. Prácticamente nosotros en el mercado nacional somos capaces de cubrir el 77% de la demanda de este producto a nivel nacional, ¿no? Por eso para Zagarpa, para el país, es importante este fruto porque tiene una derrama económica de cerca de 8,000 millones de pesos anuales. Y solamente, por ejemplo, en datos de 2018 estábamos en el lugar número 20 como productor a nivel internacional. El estado que más produce este fruto, pues es Chihuahua, pero no es el único estado porque incluso Oaxaca, Puebla, Hidalgo, Chiapas ya están produciendo este fruto por las condiciones que yo les comentaba. En las principales variedades de la manzana, pues tenemos a la Gala, a la Golden, a la Granny Smith y a la Red Delicious. Son las principales variedades. Para nosotros poder analizar la calidad que tienen los frutos, pues se tienen dos alternativas. Generalmente hay métodos convencionales que son invasivos, se llaman invasivos porque destruyen al fruto. Por ejemplo, para medir firmeza existe un instrumento que se conoce como penetrómetro, que pues se mete el instrumento como 10 milímetros o 15 milímetros a la fruta para determinar firmeza. Los sólidos solubles se utiliza un refractómetro. Para esto, pues se tiene que moler el fruto y vertirlo sobre el instrumento para poder medir, pues, la cantidad de luz que se desvía y de esta manera saber la cantidad de sólidos solubles. En el caso de la acidez, pues se hace un proceso químico para medir el pH. Igual, con el zumo de la manzana, pues se tiene que utilizar en laboratorios instrumental adecuado para medir esto. Entonces, medir de manera convencional, invasiva, es difícil, sobre todo cuando estamos hablando de grandes cantidades de fruto. Se necesitaría tener tanto equipo como personal adecuado para poder asegurar que se cumplen con las normas de calidad. Entonces, para esta hay una alternativa que son los métodos no invasivos. Y los métodos no invasivos en la literatura se han encontrado que existen métodos para analizar el fruto a través de colorimetría, también con ultrasonido. Es decir, se envía una señal de sonido con un transmisor y con el receptor se mide el tiempo en que esa señal pasa el fruto, y a través de esa variación de tiempo pues se determina pues la composición interna del fruto. Lo mismo pasa con el infrarrojo. En el infrarrojo pues se tiene una señal de luz, la cual se filtra para que solamente pase la iluminación infrarroja, y pues se puede ver la cantidad de absorción de esa luz, ya sea por reflectancia o transmitancia. Existen varios estudios que permiten determinar la composición de los interna del fruto a través de estas técnicas. Y una que está siendo muy utilizada actualmente en la industria es la visión computacional, en donde se implementan bandas transportadoras y se llevan los frutos a una cierta velocidad a áreas de iluminación controlada para que puedan ser analizadas por cámaras de visión computacional.
En México, generalmente esta tarea pues la realizan personas, entonces las personas son entrenadas para poder ver la calidad, el tamaño, las características, pero evidentemente estos métodos son basados en la experiencia y la observación, son muy subjetivos. La verdad es que depende del del estado de ánimo de la persona, pues, que pueda tener una decisión de si cumple o no cumple con cierta norma de calidad. Entonces, para tratar de resolver esta tarea, nosotros nos dimos a la tarea, valga la redundancia, de generar un dispositivo que nos permitiera analizar en tiempo real pues las características de estos frutos, y para eso se construyó esta banda transportadora que les muestro aquí, la cual tiene un espacio de iluminación controlada, es decir, es un dispositivo a escala de los dispositivos que te podrías encontrar en la industria. En este caso tenemos iluminación de 300 lúmenes por metro, tenemos un área de captura de 200 centímetros cuadrados y a una altura y a la altura a la que se encuentra tanto la cámara como la iluminación son 30 centímetros respectivamente. Para generar la base de datos de imágenes, pues ocupé OpenCV, una cámara Logitech C920, la cual tiene una resolución máxima de 1080, 1080 píxeles y puede trabajar, la trabajé a 30 frames por segundo, pero en este caso el fabricante dice que alcanza 60 frames por segundo, en mi caso lo ocupé a 30. Y se generó una base de datos porque necesitamos imágenes para poder analizar este tipo de situación. En este caso estoy trabajando con 4 categorías, ya lo había mencionado, la manzana Gala, Golden, Granny Smith y Red Delicious. Dentro de la cuestión de daños en manzana, existen muchísimos daños. Existen daños por daños mecánicos, es decir, por golpes, por transportación, por almacenamiento, pero también existen daños por CO2, es decir, el fruto en los espacios donde se almacena, pues porque la manzana se da aproximadamente 4 meses al año, en donde el punto máximo de recolección es un mes. Sin embargo, la manzana se vende todo tiempo en todas épocas del año. Entonces, el fruto se almacena durante muchos meses para irse distribuyendo en el mercado nacional. Bueno, en ese almacenamiento, si no se mantienen bien controladas las condiciones de enfriamiento, pues la manzana puede sufrir daños por congelamiento, daños por exceso de CO2, y todo eso se va reflejando en la calidad del fruto a la hora de ponerlo en el punto de venta. Y también hay daños que se dan en el cultivo, por ejemplo, el daño por granizo, el daño por alguna enfermedad, como alguna enfermedad como la roña, etcétera. Son muchos daños los que se pueden presentar en el fruto. Del fruto, evidentemente, los agricultores pues no tiran las manzanas que están mal, pero necesitan clasificarla, porque las manzanas que no cumplen con ciertas condiciones como para que se vendan al mercado de consumo, como el que vamos al centro comercial, pues se venden para molienda o para otro tipo de procesamiento, para que hagan jugos, se procesen, etcétera. Pero se recupera, se vende lo más que se puede, pero para esto hay que hacer una correcta clasificación. Por eso es que nosotros tuvimos que hacer una base de datos, porque no encontramos una que nos pudiera mostrar los daños y las enfermedades que nosotros queríamos analizar en este tema de estudio. Pues ahora sí, una vez que ya platicamos un poquito del tema, de por qué nos interesamos en las manzanas, la primera pausa es: ¿tienen alguna duda sobre lo que les acabo de platicar, del planteamiento de este problema, de por qué estamos analizando esto? No, todo claro. Muy bien. Pues entonces vamos a continuar. Todo claro. Muchas gracias. Pues vamos a continuar. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de la clasificación de las imágenes. La clasificación de imágenes para nosotros, pues, lo estamos trabajando con redes neuronales convolucional. Una de las primeras redes que se presentaron para análisis de imágenes, en este caso fueron de caracteres,
fue la LENET 5. Esta arquitectura LENET 5 pues se ocupó al principio para determinar caracteres escritos a mano. Entonces, por ejemplo, para determinar si tenías números del 0 al 9, pues se escribían diferentes formas de escribir un 0, ¿no? Con inclinaciones, sin inclinaciones, como bolita, ovalado, y lo mismo con el 1, con el 2, porque todos escribimos diferente. Entonces, lo que se propuso, si mal no recuerdo, fue LeCun, quien propuso esta arquitectura, Jean LeCun, fue proponer una arquitectura en donde tienes una entrada escaneada, por ejemplo, una imagen 32 por 32 de un carácter, y pasa por ciertas etapas o ciertos niveles de convolución. Las convoluciones no son más que matrices que se generan a partir de unas operaciones que ahorita vamos a ver, que se llama una operación de multiplicación de una matriz por otra matriz, en pocas palabras. Entonces, esta arquitectura, primera arquitectura que dio pie a que pudiéramos desarrollar muchas cosas en la clasificación de imágenes, pues tiene dos capas convolucionales y tiene también dos capas de agrupación máxima, max pooling, y al final 3 capas completamente conectadas. La salida, pues son, evidentemente en este caso eran 10 salidas, porque se estaba tratando de analizar números del 0 al 9. Entonces, pues son 10 salidas. ¿Qué es lo que hace la clasificación de imágenes? Pues básicamente las capas que le llamamos capas convolucionales son las que se encargan de llevar a cabo esa operación convolución, que consiste en tomar grupos de píxeles cercanos de la imagen. Por aquí está grupos cercanos a esta imagen. Aquí donde está el perrito hay un espacio donde está un espacio sombreado, y entonces ese grupo de píxeles cercanos de la imagen de entrada se trata de ir haciendo un producto de escalar de estos píxeles para poder sacar información característica de esa zona. Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos un kernel, que es una matriz, esta matriz que dice 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, y esa matriz se va pasando por cada espacio que está en la entrada. La entrada es una matriz de 4x4, y si hacemos esta operación aritmética, al multiplicar ese espacio rojo, ese espacio sombreado rojo por el kernel, la entrada por el kernel, la operación que queda es 2. ¿Por qué? Porque si lo vemos en el primer renglón, 0 por 2 da 0, 1 por 1 da 1, 0 por 0 da 0. En el segundo renglón, 1 por 0 da 0, 1 por 0 da 0, 1 por 1 da 1, ya tenemos otro 1, llevamos 2. Y en el tercer renglón, 2 por 0 da 0, 0 por 1 da 0 y 0 por 0 da 0. Entonces, el resultado, evidentemente, como se ve abajo, pues es 2. Y así se va recorriendo ese kernel por toda la imagen, haciendo estas operaciones y extrayendo información. Cuando tenemos varios canales, por ejemplo, tenemos 2 canales, que es en el caso de las imágenes que nosotros manejamos, son imágenes de 3 canales, mejor conocidas también como RGB. Cuando tenemos más de un canal, se utiliza lo que se llama correlación cruzada. Es decir, se hace la misma operación de cada canal multiplicado por su kernel. En este caso, tenemos 2 canales, 2 matrices de 3x3, multiplicados por 2 kerneles de 2x2. Cada uno de estos kerneles, si se dan cuenta, son diferentes, no son el mismo. Se hace la operación matemática, y si usted hace la operación matemática como lo acabamos de platicar hace ratito, al sumar las multiplicaciones de esta primera operación, le va a dar 56. Si recorremos el área azul de la entrada, es decir, el kernel lo recorremos en la matriz de entrada, y lo mismo abajo nos va a dar ahora 72, y así sucesivamente nos va a dar 104 y 120, y formamos una matriz de salida. Note usted que los 2 canales
de entrada multiplicados por el kernel dieron como resultado una matriz de salida de tamaño 2x2. Esta matriz ha extraído características de las imágenes de entrada. Si tenemos 3 canales, lo mismo sucede. En el canal 1 puede ser el canal rojo, el canal verde y el canal azul. Hacemos exactamente la misma operación y la suma nos da el valor, por ejemplo, en este caso, de 466, el cual se coloca en esta parte amarillita de la salida. Nosotros tenemos aquí unas filas de ceros. Estos ceros a veces se ocupan cuando no queremos que pierda dimensionalidad la matriz de entrada. No queremos que se haga más pequeña, como fue en el caso anterior, donde teníamos una entrada de matrices 3x3 y la salida fue 2x2. Si no se quiere perder dimensionalidad, se le tienen que agregar ceros. El stride significa que yo voy a ir moviendo ese cuadrito o esa matriz kernel, las voy a ir moviendo una celda a la vez, celda por celda a la vez, voy recorriendo una celda a la derecha, de izquierda a derecha. Voy a recorrer toda la matriz de izquierda a derecha, desde a partir de la primera fila hasta la última fila. Y entonces el stride puede ser de 1, de 2, de 3, de 4, como mejor convenga a nuestras necesidades. Y entonces, ¿qué es lo que hacen estos kerneles? Cuando nosotros pasamos un kernel sobre una imagen, extraigo características distintas. Por ejemplo, yo puedo utilizar un kernel, también conocidos como filtros, y puedo aplicar el filtro blur, el filtro laplaciano, el gaussiano, y puedo ir sacando características específicas de la imagen de entrada, aplicando diferentes filtros. Entonces, lo que se va haciendo en realidad es tratar de extraer características cada vez que nosotros pasamos un filtro por esa imagen de entrada. Y estas son las operaciones convolucionales. Existen otras operaciones de interés en este tipo de situaciones, que son el zero padding, que ya lo mencioné, es decir, voy a aumentar ceros para no perder dimensionalidad, y otra operación muy utilizada que es el pooling. Lo que hace el pooling es, por ejemplo, si yo quiero sacar el máximo, el max pooling, por ejemplo, aquí tengo un área verde, es decir, tengo una matriz 2x2 que está en verde, la 29, 15, 0 y 100. Si yo quiero sacar el max pooling de esta zona, de esta área, pues el máximo de 29, 15, 0 y 100, pues es 100. Entonces el max pooling considerando una matriz 2x2, pues es 100. El max pooling de 28, 184, 70 y 38, pues es 184. Y así sucesivamente cada una de las áreas. Sin embargo, el promedio average pooling, lo que me hace es sacar el promedio de esa zona verde, el promedio de la zona roja, el promedio de la zona amarilla y el promedio de la zona azul. Fácilmente aquí lo podemos ver, ¿no? El promedio de la zona amarilla, todos son 12, ¿no? Entonces, si hacemos esta operación y sacamos el promedio, pues el promedio es 12. Y es lo que obtenemos como salida. Entonces, fíjense qué interesante, porque una imagen de entrada a una imagen, en este caso, es una matriz, le puedo aplicar hacer una convolución con diferentes filtros. ¿Sí, perdón? Nadie habló, ¿verdad? No. Ok. Entonces, a una imagen de entrada le podemos aplicar diferentes filtros. Y también le podemos hacer un pooling, ¿no? Le podemos hacer el pooling, ya sea el max pooling, average pooling, etc. Y finalmente se le aplica algo que se llama aplanado o el flattening, ¿no? El aplanado se utiliza para convertir todas esas matrices, porque si se dan cuenta son matrices dos dimensionales, en mapas de entidades agrupados en un único vector lineal continuo. Por ejemplo, aquí tenemos una matriz 6, 8, 4, 7, si le aplicamos el aplanado, el flattening, nos va a quedar como un vector 6, 8, 4, 7. Este vector sería el vector azul que está en esta red neuronal que dice
capas totalmente conectadas. Esta parte, pues es la parte que seguramente ustedes en licenciatura ya conocen, porque es lo que se ve cuando ven ustedes temas de inteligencia artificial, pues se ve cómo funciona un perceptrón, el perceptrón multicapa, los algoritmos backpropagation, el ADA-Line, todas ese tipo de redes clásicas son las que están aquí, ahora sí que capa totalmente conectada. Aquí ya está ese tipo de arquitectura. Hasta ahí, pues ahora sí que nos regresamos a lo que ya todos conocemos, ¿no? Y evidentemente, pues se hace todo un proceso para calcular pesos y ganancias, y al final se aplica generalmente, si vamos a determinar clases, pues se aplica una función, pues a lo mejor tangente hiperbólica, una función softmax, alguna función probabilística que me permita determinar qué salida tiene mayor probabilidad de acuerdo a las clases que yo quiero reconocer. En resumen, entonces, una red convolucional meto toda una imagen y yo quiero clasificar toda una imagen, meto una imagen que quiero yo clasificar, la paso por la parte de extracción de características, que ya vimos que van haciendo operaciones de convolución o operaciones del max pooling, lo aplano y paso a la parte de clasificación. Entonces, en la parte donde está ya las capas totalmente conectadas, es la que va a hacer la clasificación. Finalmente se activa una función probabilística y me dice, pues, la mayor probabilidad de que tengas, de acuerdo a la imagen que está entrando y las características que hemos extraído, pues es que se trate de un ave, ¿no? O se trate de un gato, o se trate de un perro. Bueno, pues eso es lo que en realidad está pasando con las redes neuronales convolucionales. Posteriormente a este tipo de redes, se presentaron arquitecturas diferentes, como la arquitectura BGG16. En este caso, esta arquitectura, pues como pueden ver, ya tiene 5 bloques convolucionales, tiene operaciones como el max pooling, tiene operaciones al final, como les comentaba, una probabilística softmax. ¿Y para qué? Bueno, y en ese caso, mil salidas, ¿no? Porque esta arquitectura BGG16 fue presentada para un concurso para poder clasificar la base de datos ImageNet. La ImageNet tiene aproximadamente 1000 clases de objetos diferentes y se entrena con más de 1 millón de imágenes. Demostró ser muy buena para la clasificación. No recuerdo ahorita cuáles fueron sus resultados con exactitud, pero fue la ganadora. O sea, ganó en ese año que fue presentada esta arquitectura. Y esta arquitectura dio paso a muchas otras arquitecturas que han seguido saliendo, pero esta arquitectura dio paso a poder utilizar algo que conocemos nosotros como transferencia, aprendizaje por transferencia. Es decir, yo ya tengo una arquitectura que sabe identificar a 1000 objetos diferentes o 1000 clases de objetos diferentes, porque ya fue entrenada para estos 1000 objetos, tuvo imágenes suficientes, 1 millón de imágenes suficientes, y ya tiene los pesos necesarios para poder clasificar correctamente estos 1000 objetos. Entonces, como yo ya tengo una arquitectura que ya tiene cierto aprendizaje o nivel de aprendizaje, lo que nosotros propusimos hacer es probar con esta arquitectura también. ¿Qué pasaría si le meto una base de datos pequeña comparada con la que fue entrenada y la trato de volver a reentrenar solamente algunas secciones o partes de esta arquitectura? Por ejemplo, yo puedo decir, solamente la parte final de la arquitectura la quiero reentrenar para que con las imágenes que yo le voy a dar, pues trate de obtener los pesos y ganancias adecuadas para que me clasifique correctamente mi nueva base de imágenes. ¿Por qué? Porque ella ya conoce muchas características o ha extraído muchas características, o trae lo que le llamamos el conocimiento de un preentrenamiento con 1000 clases distintas. También se puede, por ejemplo, congelar todos los pesos que ya
tiene esta arquitectura y descongelar, por ejemplo, algunas secciones del bloque 5 o del bloque 4 o el 4 y el 5 o el 3 o el 2 o el 1. Esto es muy interesante porque nos dio pie a nosotros a poder utilizar este tipo de soluciones y poder meter nuestras imágenes que nosotros estábamos, que pues ahora sí que capturamos, y probarlas, por ejemplo, con la arquitectura LeNet 5 y la arquitectura BGG 16. Y pudimos hacer, para esta parte de extracción de características, pudimos hacer entrenamientos desde cero, pero también entrenamientos utilizando este aprendizaje por transferencia. Una vez que nosotros probamos con diferentes arquitecturas y diferentes formas de entrenamiento, pues pasamos a lo que es el aplanado, y finalmente el aplanado pues tiene aquí pues algunas neuronas de salida, que en este caso son 8, porque pues queremos determinar si alguna manzana pertenece a la clase Gala dañada, o es una clase Gala pero sana, o es una Golden pero está dañada, o es sana de la Golden o Granny o Red Delicious. Entonces, en particular, esta arquitectura, pues nosotros la pudimos entrenar con un diseño experimental. Cuando ustedes quieran resolver un problema real, van a tener que utilizar un diseño de experimento. Porque si tú quieres resolver problemas de la realidad, te vas a topar con que no vas a encontrar una arquitectura desarrollada y diseñada para tu problema que está en GitHub, ¿no? O sea, no va a estar. En total, nosotros para este experimento, para encontrar la arquitectura que mejor podía resolver este problema, pues hicimos 40 experimentos, y con los 40 experimentos pudimos determinar qué arquitectura nos resolvía ese problema para clasificar correctamente. Y entonces viene el problema ahora de la detección, porque ya podemos clasificar correctamente manzanas de las 4 categorías, tanto sanas como dañadas. Pero ahora, pues, ¿cómo detectamos objetos en una imagen? O sea, ¿cómo detecto esas imágenes? ¿Y para qué quiero detectar, o para qué le sirve a la industria detectar objetos? Bueno, pues resulta que, por ejemplo, hemos visto trabajos en la literatura en donde en una línea de producción como esta, cámaras detectan la ubicación o la posición, la localización, perdón, es lo correcto, la localización dentro de la imagen del objeto, y un brazo robótico se encarga de tomar el objeto y llevarlo a un empaquetado, es decir, empaqueta automáticamente. Una vez que cumples con la clasificación y sabes a qué clase corresponde, la detección te permite ubicar dentro de un espacio al objeto. Y eso es algo muy interesante para muchos tipos de aplicaciones. Entonces, la detección de objetos es clasificar y localizar objetos en una imagen, y a eso se le denomina detección de objetos, ¿no? El enfoque es simple, básicamente funciona así. Yo puedo proponer, por ejemplo, aquí un cuadrito rojo, es una matriz 3x3, y yo podría proponer esta ventana, y esta ventana la podría ir deslizando, así como hicimos las operaciones de convolución. A esta imagen yo le voy a ir deslizando esta ventana. Imagínense que yo voy deslizando esta ventana. Cada vez que deslizo la ventana, mando esa información a mi red neuronal convolucional, la cual ha sido entrenada para clasificar, y mando esa información para ver si en esa ventana está un objeto con los cuales yo entrené a mi red. Entonces, el enfoque es simple para la detección de objetos. Funciona bien, pero tiene limitaciones porque requiere ejecutar muchas veces la red neuronal convolucional. Y entonces, como yo requiero que cada vez que recorro la ventana, mande la información a la red neuronal convolucional para que determine si ahí se encuentra un objeto de interés, eso se vuelve muy lento, o se vuelve lento, ¿no? Para fines prácticos se vuelve lento. Entonces, hay varios
varias propuestas, ¿no? Al principio, pues esto era eficiente, mejor dicho, esto resolvía el problema, pero no era eficiente. Entonces, por ahí hay algunos esquemas en donde dijeron, bueno, ¿por qué no proponemos regiones? ¿Por qué no proponemos una región candidata donde decimos, bueno, a lo mejor en esta región, como en el caso del el cuadro negro, ¿no? Donde efectivamente tengo a una manzana, ¿por qué no proponer una región o proponer 3 regiones candidatas y determinar si en esas regiones existe un objeto de interés o un objeto que nosotros, pues, que nos interesa clasificar? Estos enfoques pues también requieren tiempo computacional y pues se llevan más tiempo y son los famosos enfoques basados en regiones. De hecho, hay una arquitectura, la RCNN, que es red neuronal convolucional basado en regiones, que es para que hace este tipo de algoritmos. Y entonces, por ahí surge una propuesta donde dicen, bueno, ¿y por qué no utilizamos redes totalmente convolucionales? Y entonces, ¿qué es lo que está pasando con las redes totalmente convolucionales? Bueno, como ya lo habíamos platicado al principio, si yo meto una imagen de una manzana y tengo aquí bloques convolucionales y bloques pooling, aquí tengo el flatten y básicamente la parte totalmente conectada, ¿no? Que es la red neuronal convolucional. La parte de arriba es la red neuronal convolucional, la clásica, ¿no? Clásica red neuronal convolucional. Aquí le puse 4 pensando en que solamente estoy utilizando 4 variedades de manzana, ¿no? Y solo son sanas, por ejemplo, ¿no? Para fines del ejemplo. Entonces yo tengo una red neuronal convolucional clásica. Si yo a esta parte, la parte final, la parte de la clasificación, yo la cambio, la modifico y en lugar de utilizar el flatten, toda esta sección hago que sean redes totalmente convolucionales, es decir, redes convolucionales, aplico la operación convolución, sigo aplicando las operaciones de convolución, pues entonces voy a tener, en lugar de ese vector, voy a tener matrices en este caso, 1 por 1, pero por 400 de profundidad. Se convierte esto, toda esta sección se convierte en una red puramente convolucional. Ya no son neuronas, son matrices convolucionales. Y entonces, con este enfoque, fue con el que se propone la primer red neuronal totalmente convolucional para detección de objetos. Y la llaman YOLO, You Only Look Once, ¿no? Solo miras una vez. Porque este algoritmo pertenece a la familia de algoritmos que aprovecha el uso de las redes neuronales totalmente convolucionales para la detección de objetos. Y es uno de los algoritmos de detección de objetos más rápidos que están disponibles y es una buena opción para la detección en tiempo real. YOLO es una arquitectura que propuso Joseph Redmond. Esto lo hace en 2015 y su primera versión y la mejora en una segunda versión en 2016, YOLO V2. Por alguna razón, Joseph Redmond se decide retirar del proyecto YOLO. Sin embargo, si su nombre aparece como un coautor en la propuesta de 2018 de YOLO V3 de Farhadi y posteriormente pues ya viene la versión 4 que ahorita les vamos a explicar una por una de qué hacen, cuál es la diferencia, en qué nos ayudan, pero esta es lanzada en 2020 por Alexei, en 2020 y una quinta generación, pues YOLO V5 se presenta en 2020, Glenn Jocher, pero es una implementación en PyTorch. Sin embargo, algo bien curioso, YOLO V5 parece ser que todavía no se termina de desarrollar porque cada vez se presentan nuevas modificaciones.
Sin embargo, ya actualmente se habla de una versión 6, versión 7, ¿no? Pero pues ya no las puse en este trabajo. Incluso ya hay por ahí algún artículo de estas nuevas versiones. ¿Qué es lo que hace YOLO y por qué la hace tan interesante para la detección de los objetos? Bueno, es bien interesante porque tenemos la misma imagen. Entonces, imagínense que esta imagen, que por cierto, pues la imagen la tomé de mi curso de temas selectos, en computación 2, que tomé con el doctor Eric Zamora. Pero aquí ya le puse los créditos, ¿no? Por si lo llega a ver el doc, no se enoje, pero pues me volé su imagen de su curso. Entonces, tenemos una imagen y por ejemplo, aquí hay un cuadrito en amarillo. Y entonces, este cuadrito en amarillo va a ser responsable de detectar si en ese cuadrito existe un objeto de interés. Entonces, para que lo pueda determinar si en este cuadrito existe un objeto de interés, bueno, pues en este cuadrito, que por ejemplo, esta sección, pues a lo mejor aquí en este mapa de características reducido, aparece por aquí, o es a lo mejor el que está en rojito, ¿no? Es en rojito. Esto que dice YOLO, pues no es más que todas las capas convolucionales, ¿no? Que vienen extrayendo características. Y al final tenemos este mapa reducido de características. Y a lo mejor este cuadrito rojo es el cuadrito de interés. Bueno, en este cuadrito rojo que tiene una profundidad del tamaño S por S por NB, que es NB son unas cajas que pues ahorita las vamos a determinar, que les llaman anclas, por 5 más n, que son el número de clases, me genera un vector. Y ese vector tiene esta forma. Tiene la forma confianza, que es la probabilidad de que exista, en ese cuadrito exista un objeto de interés, la confianza, un cuadro delimitador con sus coordenadas X, Y, alto y ancho, y una clase, las clases que pues yo quiero analizar. En el caso de las manzanas, pues eran 8 clases, ¿no? Ya lo habíamos dicho, aquí son 8 clases. Bueno, cada uno de estos vectores va a tener esa información, y dependiendo del cuadrito que esté determinando, alrededor o cercanos a ese punto central de interés, voy a determinar si existe o no existe un objeto de interés en esa celda. Y entonces es algo bien interesante porque resulta que en cada cuadro yo puedo poner un cuadro delimitador adyacente que me diga si existe o no existe una clase o un objeto de interés en esa sección. Y aquí lo curioso es, bueno, ¿y qué cuadro delimitador son los que yo debería de poner? Bueno, pues existen muchísimos cuadros, ¿no? Muchísimos cuadros. Si se dan cuenta, en la imagen del medio existen cuadros de diferentes dimensiones, diferentes tamaños, incluso traslapados. Existen muchísimos cuadros. Bueno, ¿y cuál de esos cuadros es el que me permite determinar que existe un objeto de interés, como es el perro, la bicicleta o el carro? Es una tarea no menor, y es una tarea que resolvieron Joseph Rendon. La resolvieron de la siguiente manera. Dijeron, pues vamos a poner una probabilidad de clase. ¿Qué es lo que va a ser la probabilidad de clase? Bueno, la probabilidad de clase va a decir que van a existir cuadritos, muchos cuadros delimitadores, muchos cuadros. Pero yo voy a eliminar, a cada cuadro le voy a calcular una probabilidad de clase. Y yo voy a eliminar, por ejemplo, los que tengan una probabilidad de clase menor o igual a 0.6. Entonces, todos estos cuadros que tengo aquí delimitadores, estos cuadritos, pues ya se eliminaron algunos que no cumplen con la condición de ser menor, de ser mayor o igual a 0.6. Entonces se suprimió los no máximos. Pero yo puedo aplicar esto varias veces, o incluso subir el umbral a 0.7 o a 0.8 o a 0.9 y tener los de probabilidad más alta. Sin embargo, eso no me va a asegurar que el de probabilidad más alta me esté
poniendo un cuadro delimitador en un objeto de interés. Para eso necesita otra herramienta. Entonces, agregaron una herramienta más, que es la métrica intersección sobre unión. Y en la métrica intersección sobre unión, lo que ellos dijeron fue lo siguiente. Dijeron, bueno, ¿qué pasa si yo tengo el cuadro verdadero o mi anotación es esta amarilla? Esta es la imagen que en realidad corresponde a una manzana. Sin embargo, el algoritmo que yo estoy proponiendo me predice como el cuadro con mayor probabilidad de clase, este moradito. Bueno, si yo los pongo a los dos cuadritos y saco la intersección solamente es la sección azul de las dos áreas. Esa es la intersección. Y la unión, pues es todo, ¿no? Si yo saco la división, me da un valor. Entonces, ¿qué es lo que se tenía que obtener? Pues tanto el valor de intersección alto como la probabilidad de clase alta. Y esto me va a permitir a mí determinar que el objeto efectivamente está en la posición correcta. Estos cuadritos delimitadores, evidentemente pueden ser bastantes, pueden ser, pues sí, muchos cuadros delimitadores. Sin embargo, que para fines prácticos, en los algoritmos YOLO, generalmente se trunca esta generación de cuadros delimitadores a 3 posibles cuadros delimitadores con diferentes tamaños y posiciones. Estos cuadros delimitadores, ¿para qué me sirven? Bueno, en este caso, si se dan cuenta, tenemos un cuadro azul y otro cuadro azul de diferentes tamaños. Podríamos tener otro cuadro. Porque en ocasiones tenemos en un mismo cuadrito, no tengo aquí esa imagen, en un mismo cuadrito tenemos dos diferentes objetos. Y entonces ahí viene un problema, porque si un cuadro es responsable, por ejemplo, este cuadrito es responsable de determinar si aquí hay un objeto y este objeto es el perro, si en este cuadro también fuera responsable de determinar que hay una bicicleta y ese cuadro es el responsable de determinar que el objeto también existe una bicicleta ligado al cuadro de interés o al rectangulito de interés, tenemos ahí un problema. Entonces, lo que hacen en el algoritmo es poner 3 o 4 o 5 diferentes anclas, que les llaman, para que puedas determinar diferentes clases a través de un mismo cuadro, de estudio. Bueno, y esos cuadros delimitadores, entonces, esos cuadros delimitadores que me van a permitir a mí entrenar a mi algoritmo y decirle cuáles son los cuadros verdaderos, qué realmente es una imagen manzana o qué representa una manzana, pues esos cuadros nosotros los tenemos que hacer y que poner. Y evidentemente se entregan las coordenadas X, Y, ancho y alto. Y esas coordenadas pues tienen que ver pues con, en este caso, con coordenadas normalizadas, tienen que ver, por ejemplo, con la imagen. A ver, estoy tratando de ver, aquí está mi cursor. Aquí está la imagen de la manzana y el centro de la imagen de la manzana es el píxel negro que dice 290,240. Tengo una imagen que va desde 0 hasta 448. Ay, no alcanzo a ver aquí. Permítame, déjenme quitar esto. Aquí está. 596 por 448. 47, perdón. Y entonces tengo el centro de la imagen, tengo un cuadro delimitador. Cada uno de los cuadros azules miden 199 por 149 píxeles. El cuadro delimitador en el que estoy encerrando a mi manzana mide 256 píxeles por 265 píxeles. Entonces, ¿cómo es que yo voy a sacar las coordenadas de X y de Y? Bueno, fácil. Yo me fijo en el centro. El centro de mi imagen es 290 por 240. Entonces, X tiene el valor 290. Y le resto. ¿En dónde empieza mi cuadrito? Bueno, el cuadrito azul, donde está la manzana, empieza en las coordenadas 199,149. Entonces, X toma el valor
199. Y lo divido entre 199 y ya tengo el valor normalizado, 0.45. En el caso de Y, mi centro en Y es 240. La coordenada donde inicia el cuadro con respecto al cuadro es 149. Entonces 240 menos 149 dividido entre 149, tengo la coordenada en Y normalizada 0.61. El ancho y el alto del cuadro delimitador ya no va a ser con respecto al centro del cuadro de interés, sino con respecto a toda la imagen, con respecto a la imagen completa. En este caso, el ancho habíamos dicho que mide 265 píxeles. Entonces se divide 265 entre el valor del ancho total de la imagen, que son 596, 597 porque se considera el 0, entonces 0.44. Y lo alto, pues lo alto son 253, considerando lo alto de toda la imagen, que en este caso dice 447, pero con el 0 son 448, son 253 entre 448, tengo 0.56. Si tengo las coordenadas ya normalizadas, X, Y, W y H. Estas coordenadas, que son las que yo necesito, me van a permitir determinar entre la predicción y lo real. Entonces yo voy a tener una imagen de entrada y la voy a pasar por todo este bloque que dice YOLO, que no es más que red totalmente convolucional, ¿no? Viene haciendo todas las operaciones convolucionales de las que vinimos platicando, y al final tengo un cuadro de tamaño S por S, por NB, por 5 más N, donde ya explicamos cada uno de estos valores a qué se refiere, y me da una profundidad con un vector, y el cual cada uno de estos puntitos pues es una salida, y cada una de estas salidas tiene una forma, probabilidad de clase o confianza, las coordenadas en X, Y, alto y ancho del cuadro delimitador ganador y la clase a la que pertenece. Y entonces, finalmente, la que se acerca más al cuadro real es la imagen que nos va a salir etiquetada como la salida con la detección de objeto, que además nos entrega las coordenadas y probabilidades de la clase. ¿Dudas hasta este momento? Ok. Entonces, bueno, esto es lo que realmente es YOLO, o sea, la propuesta original de YOLO. Pero, ¿qué sucede? Empezaron a suceder algunas cosas como que, ¿qué pasa cuando cambia la relación de aspecto de la imagen? ¿Qué pasa si está más lejos o más cerca cuando tomo yo la imagen de la manzana? Si la estoy tomando a 1 metro o a 10 metros o a 100 metros, ¿qué pasa? Pues ya cambia ahí el tamaño de la imagen. YOLO con una sola escala empezó a tener dificultades para poder capturar o determinar diferentes objetos con diferente relación de aspecto. Y entonces por ahí a partir de la versión 2, se empieza a meter la opción de poder determinar estos objetos en diferentes escalas. Y entonces, por ejemplo, una de las versiones que ya lo propone ya como parte de su diseño distinto a la versión 1 y 2 de YOLO, de donde participó, ya habíamos dicho, Joseph Rendon, es YOLO V3, que aquí ya mete la idea de múltiples escalas. Entonces dice, ¿por qué no tomamos la salida como una escala 13 por 13, la salida como una escala 26 por 26, ese cuadro S por S, ahora va a ser 13 por 13, 26 por 26, 52 por 52. Y entonces se dan cuenta, es una entrada con una imagen 416 por 416 por 3 canales. Esta imagen es un múltiplo de 32 porque YOLO funciona, o la propuesta fue poder tener imágenes de entrada múltiplos de 32. Y entonces, si tu imagen de entrada es múltiplo de 32, lo metes directamente, y si no, pues simple y sencillamente a lo mejor se tiene que hacer ahí alguna corrección.
Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, la entrada 416, tenemos una operación de convolución aquí, y entonces la primer cambio es que dice, bueno, vamos a meter los bloques residuales, porque resulta que después de BGG 16 empezaron a haber otras arquitecturas como la arquitectura ResNet, AlexNet, o sea, hay muchas arquitecturas de clasificación. Y entonces empezaron a ver que algunas tenían ciertas ventajas y entonces dijeron, a ver, ¿por qué no proponemos aquí un bloque residual? Metemos bloques residuales y de la salida a otro bloque residual y la salida a otro bloque residual y la salida así a bloques residuales. Finalmente, otra vez hacemos una convolución y esa convolución ya tengo una imagen 13 por 13 por 1024, le aplico una convolución para tener la salida 13 por 13 por, en este caso, 39, porque pues en el caso de las manzanas, pues la profundidad es 39, son 8 clases, son tres cajas de anclaje, y la imagen es 416 por 416, entonces me va a dar una profundidad 39. Esta ya es una salida, la 13 por 13, pero el algoritmo continúa, o sea, sigue haciendo la convolución. Concatena, ¿qué significa? Es como un nodo sumatorio, ¿no? O sea, concateno la salida de esta con esta, y esa la mando a otra convolución, y ahí tengo ya otra salida que es la 26 por 26. Pero sigo haciendo operaciones, aplico convolución, concateno con la salida residual de este bloque, y la salida le aplico una convolución, y tengo ya finalmente ahora sí mi salida 52 por 52. A cada uno de estas salidas le aplico el algoritmo que acabamos de platicar. Y eso me permite a mí determinar con mayor precisión. ¿Cuál es la ventaja dentro de las cosas que platican en este artículo y los que han trabajado con estas arquitecturas? Que, por ejemplo, comentan ellos que cuando tienen videos en donde el objeto se va moviendo y va cambiando de tamaño, la red sigue teniendo clasificación correcta en tiempo real. Evidentemente, pues evidentemente siempre hay fallos, ¿no? Porque manejar imágenes en ambientes no controlados es complicado, ¿no? Entonces, siempre va a haber fallos, pero al menos por la dimensionalidad de las imágenes ya no es el problema. Y entonces, YOLOv3, aparte de muchas de sus arquitecturas y que fue probada, probaron con una versión Tiny, o sea, una versión menor. ¿Por qué? Porque ResNet es muy buena, pero es muy costosa computacionalmente. Los bloques residuales son costosos. Entonces, YOLOv3 Tiny lo que dice es, vamos a tener la misma entrada, pero no hay que aplicar ningún bloque residual, pura convolución. Así que como lo hacíamos al principio, ¿no? Con las redes más simples. Convolución, max pooling, convolución, max pooling, convolución, max pooling. Si se dan cuenta, vamos teniendo puros bloques convolucionales y de max pooling, y vamos sacando las salidas, en este caso dos, la de 13 por 13 y la de 26 por 26. Y con esas dos salidas se aplica el algoritmo. En el caso de YOLOv4, bueno, tenemos también las mismas salidas de escalas 13 por 13, 26 por 26, 52 por 52, pero evidentemente esta arquitectura YOLOv4, pues ya le proponen esta arquitectura que le llaman DarkNet. Es una arquitectura convolucional a la cual le cambian las funciones de activación. Principalmente meten una nueva función de activación, que es una función de activación MISH, y también aplican batch normalization, ¿no? O normalización del batch. Son operaciones matemáticas que te ayudan a mejorar en la salida de tus convoluciones. Y entonces, esos bloques que agregaron de bloques residuales, pues se van aplicando nuevamente esos bloques residuales para tener las tres salidas, ¿no? En pocas palabras. Ahorita vemos con calma esas arquitecturas, ahorita se las muestro. Pero también tiene su versión Tiny, múltiples escalas, por ejemplo, 13 por 13, 26 por 26, en donde tienes
bloques residuales, pero aquí ya nada más manejas 2 escalas, pero no dejas los bloques residuales. El bloque residual es algo como esto que se ve aquí. Tienes la entrada y una parte se va hasta el final y la otra parte pues pasa por una convolución con stride de 1, aplican batch normalization con función Leakey y a la salida se le aplica otra convolución con stride de 1, batch normalization con función Leakey y así, ¿no? Etcétera, es Leakey Relu, etcétera. Cada una de esas operaciones es uno de esos bloquecitos. Esos bloquecitos CSP block, ¿no? Y aquí hay varios, ¿no? Y se aplican varios bloques CSP block para tener esta salida. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos vamos a Darknet, ahora no, cerrar. Por ejemplo, aquí tenemos el repositorio de Alex AB. Aquí está Darknet, aquí está todo lo que necesita usted conocer de YOLO V2, V3 y V4 para implementarlo tanto en Windows como en Linux. Aquí vienen todas las comparaciones de las métricas, de hecho vienen ejemplos ya escritos tanto en Python con Keras, como incluso ya por ahí me parece que también viene algo ya, no recuerdo, si venía algo en C, no recuerdo. Pero aquí viene todo, ¿no? Ejemplos de métricas, lo que ellos han hecho. Y por ejemplo, mire, en el caso de YOLO V4, si usted se va a la configuración, aquí en CFG, usted va a ver todas las arquitecturas que puedes utilizar para el caso de la extracción de características. Por ejemplo, aquí está la Tiny YOLO, la Tiny, pero también está la YOLO 9000, YOLO V2, YOLO V3, YOLO V3 con entrenada con Pascal Bock, ¿cómo se llama? YOLO V4 CSP. Existen, todas estas son diferentes arquitecturas y posibilidades que usted puede utilizar. Por ejemplo, en el caso de la que estuvimos hablando, la V3 Tiny, por aquí está, YOLO V3 Tiny, mire, y aquí está. Entonces, usted cuando entrena, usted aquí en este archivo de configuración, usted puede cambiar los parámetros que usted necesite. Por ejemplo, si usted dice, no, pues yo quiero un momentum de tal valor, quiero una tasa de aprendizaje, un learning rate, en lugar de 0.01 quiero un 0.1 o 1.5 por 10 a la fulana de tal, etcétera, ¿no? Los valores que usted necesita y directamente, o sea, usted podría modificar el código para cambiar algo de esta arquitectura, ¿no? Y aquí están las salidas YOLO, ¿no? Aquí está la primera salida YOLO, y aquí están las anclas, los tamaños de las anclas, de las 3 anclas, y aquí está la otra salida, porque son solamente 2 salidas, y aquí están las capas convolucionales, ¿no? Todo lo que acabamos de ver en el diagramita, pues está aquí, y aquí es donde usted lo puede modificar directamente. Yo les recomiendo, si ustedes quieren aprender más de YOLO V3, V4 y V2, les recomiendo GitHub, está muy, pero muy entendido. Voy a continuar con la presentación. Vino pelón. Ok, se sigue viendo, ¿verdad? La presentación. El GitHub, que mencionas, Ajá. ¿en qué framework está? El GitHub, ¿Es Keras o es PyTorch? Es Keras, es Keras. El de PyTorch es el de V5. Ah, ok. Ajá, este es Keras, todo eso está en Keras. Sí, es Keras. Pero también creo que venía algo escrito para venía algo escrito, pero para C. Por aquí me acuerdo que vi que ya también traía algo, pero para C, ¿no? Entonces, está muy, pero muy, muy bien ¿cómo se llama? GitHub. Se los recomiendo, si pueden, métanse un ratito, vienen ejemplos, etcétera.
Y pues muchas veces se tiene la idea de que no se pueden modificar. Sí se pueden modificar, ya les dije cómo, nos tenemos que meter a los archivos de configuración. Todo se puede modificar, nada más que hay que meterse un poquito a esta parte de conocer bien cómo vienen, pues sobre todo las librerías y las herramientas que traen, ¿no? Se puede modificar y le podemos sacar jugo. Entonces continúo con la presentación. Finalmente, para terminar esto de las arquitecturas, YOLO V5 S, pues prácticamente seguimos teniendo las tres escalas diferentes para las predicciones. Miren, aquí los cuadros azules, estamos teniendo las mismas escalas, solamente que aquí pues ya cambió la forma en la que se extraen características. Por ejemplo, aquí está la columna vertebral. Miren, si se dan cuenta, por ejemplo, trae cuadritos como estos que dicen CBL, y no es más que una convolución, el batch normalization, la operación, función de transferencia Leakey-Relu, ¿no? Por ejemplo, el amarillito, que es el CSP 1, por ejemplo, es aplicar el CBL, que es esto que ya dijimos, y a esa salida aplicar una unidad residual, después aplicar una convolución. La salida del otro caminito convolucionado se concatena, y la salida un batch normalization, Leakey-Relu, y nuevamente se aplica convolución, batch normalization, Leakey-Relu. Es utilizar lo que ya hemos venido platicando, ¿no? En realidad son puras convoluciones, ¿no? Al final de cuentas, si tú entiendes qué estás haciendo en la clasificación, entiendes lo que estás haciendo en la detección, porque realmente es lo mismo, nada más que en la capa de salida, ahora sí que en la capa de salida aplicas un algoritmo diferente. Es donde tú ya, ok, tienes un cuadro delimitador, y a partir de ese cuadro delimitador haces operaciones. Aquí los hemos platicado, evidentemente hay una matemática detrás de todo eso. O sea, para sacar la probabilidad de clase, para sacar, por ejemplo, sí, la función de costo, la falta de predicción del cuadro delimitador, pues hay que aplicar las sumatorias desde 0 hasta S cuadrada, porque es S por S, y desde 0 hasta el número de cuadros delimitadores, y etcétera, etcétera, ¿no? Y aplicar logaritmos, etcétera. Hay muchas matemáticas en ese algoritmo de predicción, pero la parte medular sigue siendo red convolucional. Entonces, esa ventaja es la que yo le veo a este tipo de algoritmos. Aunque es un algoritmo de detección, en este caso lo que nosotros propusimos fue hacer también nuestro diseño de experimento, porque, ok, ya habíamos determinado una arquitectura de clasificación, pero ahora necesitamos determinar una arquitectura de detección que funcionara para nuestro problema de estudio. En el caso del problema de estudio, pues empezamos con estas tres arquitecturas: YOLO V3 Tiny, YOLO V4 Tiny y YOLO V5S. ¿Por qué? Porque calculan a diferentes escalas. Entonces las tres, pues las pusimos a trabajar para medir su precisión, sus métricas de recall, de F1, la media del average precision, ¿no? Los frames por segundo, etcétera. Entonces, tenemos que hacer un diseño de experimento. De eso no nos podemos quitar. Y una vez que hacemos eso, pues ya podemos aplicar. No sé por qué no se me puso la otra liga. Ahorita la buscamos. Por ejemplo, aquí está ya, en este caso, las técnicas de detección de manzanas, utilizando pues una laptop, la laptop de la que les estoy platicando, en la cual tiene una tarjeta GeForce GTX Nvidia. No es una máquina con grandes capacidades, es un procesador Intel Core i5, y sin embargo logró sacar la tarea para las tres tipos de clases, ¿no? Entonces, a ver, aquí vamos a ver la arquitectura Stini de YOLO V3 para que fueran las que pesaran menos, ¿no? Entonces, mire, por ejemplo, ahí dice que es una red Galasana, 100%, ¿no? De confianza, la Golden,
no alcancé a ver, Granny, evidentemente luego las confunde y luego depende, ¿no? También como va el movimiento y la cámara que yo tengo, pues no es una cámara profesional. Como tiene autoajuste, por eso es que esta arquitectura con diferentes escalas a mí me convino, porque aunque se mueva el ajuste de la cámara, alcanza a detectar bastante bien, a mi opinión, pues las manzanas, ¿no? En movimiento y en tiempo real. Entonces, por ejemplo, aquí lo está haciendo para la B3 y esta es la B5, ¿no? Ya la adelanté un poquito, pues para no hacer tan largo el video. La arquitectura B5, miren, lo hace bastante, pero bastante bien. Como no se puso en mi presentación, permítanme, voy a abrir aprovechando de que tenemos aquí abierta la pantalla de internet y hicimos la misma tarea, pero solamente con la Jetson, perdón, con la arquitectura B5S, ¿no? Entonces, miren, ahí está les muestro mi tarjetita, está funcionando, ¿no? Es una tarjetita que tiene su módulo NVIDIA, ¿no? Ahí está conectada, evidentemente, pues ahí está su ambiente es Linux, ahí está, B5S, no es tan sencillo, echarle a andar, cuesta mucho más trabajo poder cumplir todos los requerimientos que necesitamos para que pueda correr YOLO en esas tarjetas, porque pues para una PC pues hay más herramientas y hay un poquito de más información para poder poner las librerías, pero en el caso de la Jetson, pues está un poquito más cerrado y más complicado poderles meter la información, ¿no? Pero mire, pues ya ahí evidentemente esta es la 5S, lo hace bastante bien. Sí, en la 5S me parece que tuvo nada más como un par de errores, pero lo hizo bastante bien, su rendimiento. Y lo que se propuso, pues ¿y por qué no modificamos la arquitectura que está, la B5S como está propuesta? Y vamos a quitarle escalas y vamos a quitarle profundidad también, quitándole número de filtros, ¿no? Vamos a hacerla un poco más pequeña para que no pese tanto y vamos a ver si no perdemos también precisión, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí estoy usando, en lugar de 3, 2 escalas de detección, ¿no? 2 escalas, en lugar de las 3 que mostramos, 2 escalas, y sigue manteniéndose bastante aceptable. Pierde, evidentemente, un poquito de precisión, pero es bastante aceptable para las condiciones de lo que necesitamos. ¿Por qué aceptable? Porque, bueno, en la norma oficial mexicana estableces que en un lote de manzanas tú te puedes equivocar hasta en el 10%. Es decir, si tienes 100 manzanas y te analizan 100 manzanas, 10 pueden estar dañadas y aún así el lote pasa como un lote bueno. Entonces, en este caso, pues no alcanzan el 10% de error, ¿no? Aunque se tiene error, miren, ahí se vio cómo sí tiene más errores cuando ya es una sola escala, pero lo sigue haciendo aún con la precisión. No está el error ni siquiera ahora sí que, ¿cómo se dice? El 3% del error. No está ni siquiera en el 3%, al menos en el lote de prueba que yo utilicé, que pues fueron las manzanas que pude comprar, ¿verdad? Pero de acuerdo a lo que pudimos hacer de las métricas en los entrenamientos, que en este caso fue en Colab, pues las métricas nos dieron muy, muy buenos resultados. Y entonces, pues, necesitamos etiquetar lo triste o lo pesado, no sé cómo llamarlo, de este tipo de cosas, es que, pues, se necesita dedicar mucho tiempo de trabajo, aparte de aprender
cómo funciona la teoría, ¿no? Los sistemas. Aparte de aprender cómo modificar los programas, echar a andar los programas, qué herramientas necesito. En el caso de la versión 5, pues hacerlo en PyTorch. En el caso de la versión 3 y 4 que utilicé, hacerlo en Python con Keras, etcétera, ¿no? Algunas cosas directamente moverlas en TensorFlow. O sea, se necesitan ciertos requisitos que cubrir. Aparte de todo eso, pues necesitamos hacer los cuadros de delimitadores, ¿no? Entonces, para etiquetar o para poner esos cuadros delimitadores, pues existen muchos programas. Por ejemplo, está Open Labeling, que tiene una interfaz muy simple, muy sencilla y te permite, por ejemplo, etiquetar fácilmente tus imágenes. Los formatos que ocupa y que te entrega son tanto YOLO para YOLO Darknet como PascalVoc. Otra requisitos que necesita, pues necesita Python, OpenCV, NumPy, etcétera, ¿no? TQDM y LXML, ¿no? Ahí está la referencia, si a alguien le interesa. Esto va a quedar evidentemente en la presentación, las voy a compartir, por eso es que quise poner toda la información, pues para que la tengan, ¿no? Porque cuando yo empecé también no sabía ni qué programa utilizar, ¿no? Labelbox también es otra herramienta. Esta herramienta es para los que quieren trabajar en línea. En Labelbox tú puedes abrir tu cuenta y subir tus imágenes y te permiten subir hasta cierta cantidad de imágenes. Y lo interesante de esta es que yo hice ejercicios con Labelbox, pero para etiquetar regiones. Entonces, para regiones me sirvió mucho porque te permite construir el cuadro delimitador no solamente como cuadrito, sino ir siguiendo la imagen por ejemplo, del jitomate, ¿no? Y miren cómo quedan bien bonitos, ¿no? Ahí son jitomates y tú puedes poner la región de interés y específicamente para trabajar con ese tipo de arquitecturas, ¿no? Sus formatos que te entrega es JSON y CSV. Otra es Imagine Tiger. Esta es también en la nube, pero yo no la ocupé. Sí entré a verla y todo eso, consulté, pero no la ocupé porque en realidad está diseñada más para los que van a estar en el concurso de Robocop. Entonces, los que van a trabajar con Robocop les sirve más, porque las herramientas están muy orientadas para esa ¿cómo se llama? Competencia, ¿no? Entonces, está especializada para el campo de Robocop. Si alguien desea irse a esa competencia, esta herramienta les va a ayudar mucho porque ya trae muchas herramientas de la competencia que te facilitan las cosas. YOLOmark también es una herramienta muy socorrida. En algún momento yo la instalé, solamente que a mí sí se me hizo complicado la instalación de YOLOmark. Tuve que formatear por alguna razón mi computadora y pues ya la dejé de utilizar. Ahorita estoy utilizando otra herramienta que les voy a mencionar al final. Evidentemente está recomendada por Alex Bay en su GitHub. Ahí viene cómo cargar YOLOmark y pues también se puede ejecutar en modo Linux, ¿no? Y aquí están algunos de los programas que nos pueden servir para hacer todo el etiquetado, ¿no? El primero, el Label IMG, es el que les voy a platicar. Label IMG, pues es un programita para etiquetar, que la verdad, para YOLO, a mí me ha funcionado bastante bien, porque te entrega en formato YOLO y de una manera muy sencilla, muy amigable, puedes estar etiquetando tus objetos. Ahora sí que lo pesado es imagen por imagen, estar etiquetando. Si son 4,000 imágenes, que bueno, ¿no? Pues ni tan bueno, ¿verdad? Pero si son 100,000 o 500,000 o 50,000 imágenes, pues ahí sí necesitamos de mucha fuerza laboral y de muchos deseos de etiquetar, porque sí, la verdad son muchas horas de estar etiquetando. Si te equivocas en tu etiquetado, créeme que te va
vas a tener dificultades a la hora de correr tus programas. Esta herramienta es una herramienta que, bueno, en mi caso, pues en Anaconda 3, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, yo aquí en mis entornos virtuales tengo una que se llama Label IMG YOLO. Tengo también otro entorno virtual donde tengo, pues ahora sí que todas las librerías adecuadas para trabajar con TensorFlow, y otra donde tengo todas las librerías correctas o adecuadas para que me jale bien lo de PyTorch, ¿no? Entonces, siempre es recomendable generar tus propios entornos virtuales para trabajar con el Label IMG de YOLO. Yo lo tengo instalado. No creo que sirva de mucho que yo les muestre cómo corre, pero si ustedes gustan, en lo que resta de la clase, podríamos intentar volver a instalarlo, el Label IMG, y que ustedes lo puedan tener, o prefieren ustedes instalarlo por su cuenta, o quieren que yo les dé algún ejemplo de cómo utilizar la herramienta, porque no sé si el día de mañana, Gerardo, les vaya a dar las imágenes ya etiquetadas y se pongan a hacer ejercicios de YOLO V5, que creo que ya van a hacer una práctica, o quieran aprender a etiquetar ustedes el día de hoy. Por mi parte, la parte teórica, pues quedaría hasta este punto. Y pues estoy a sus órdenes para lo que ustedes dispongan.